Continuamos, amigos y amigas, conversando con el profesor Gabriel Andrade. Durante esta semana conversamos sobre el personaje de Jesús. Jesús de Nazaret, Jesús que nació en Belén, es decir, toda esa historia que de alguna manera nos han contado. Alguna viene directamente de textos del Nuevo Testamento y otras están escritas también. Hay unos escritos llamados apócrifos, escritos que no están dentro del Nuevo Testamento, aceptados legalmente, pero que también cuentan otras historias de Jesús. Pero también hay toda una áurea mítica en torno al personaje que se ha nutrido de las historias que no están en el Nuevo Testamento, pero que de alguna u otra manera la religión ha venido contando. Si quitamos estos elementos míticos de Jesús, Hijo de Dios, de Jesús, que según nos cuentan en algunos evangelios apócrifos, de niño tomaba una bolita de barro, la soplaba y salía una paloma volando, estos elementos míticos muy de estos personajes cuando eran endiosados, ¿con qué elementos fundamentales del Jesús histórico nos podemos quedar y que sean realmente los sustanciosos? Bueno, eso es una pregunta difícil porque los historiadores no se ponen de acuerdo. Pero digamos que hay ciertas cosas que todos los historiadores van a aceptar. En primer lugar, el hecho de que Jesús fue crucificado. Eso hay evidencia histórica contundente. Y nuevamente, la razón que hace pensar que Jesús sí fue crucificado es porque nadie va a inventar eso. ¿Qué ganas tú con inventar que tu Dios fue crucificado? Si fue crucificado es porque probablemente, si tú narras que fue crucificado es porque probablemente ocurrió así. Además es como anotarte a los perdedores. Exacto. Cuando por lo general la visión de Dios es más de triunfo. Exactamente. Entonces, claro, los historiadores usan un criterio que llaman el criterio de vergüenza, que es que cuando narrando alguna de estas crónicas aparece un elemento que sería vergonzoso para el que lo escribió, eso es probablemente verdadero, porque nadie va a inventar una historia que sea vergonzosa para uno mismo. Entonces, eso en primer lugar, ahí hay bastante certeza histórica. Otro hecho que es seguramente histórico es que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Porque si nos ponemos a ver, eso también es un hecho vergonzoso. El que recibe el bautismo, digamos que está en una posición de inferioridad respecto al que lo oficia. Entonces, nadie va a inventar que mi Dios es inferior que la persona que está bautizando. Entonces, nuevamente, el criterio de vergüenza hace pensar que efectivamente Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Yo diría incluso, junto a la mayoría de los historiadores seculares, que Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista. Y en buena medida sabemos que Juan el Bautista era un profeta apocalíptico que había anunciado que el mundo se iba a acabar muy pronto y que Dios iba a manifestar su ira en un juicio final y que iba a bajar el reino de Dios. Y si nos ponemos a ver, en buena parte de los evangelios el mensaje de Jesús es bastante parecido. Entonces hay una íntima vinculación entre el movimiento de Juan y la prédica de Jesús. Por lo menos esos dos hechos históricos son bastante seguros. Digamos que podemos encontrar en la prédica de Jesús como dos elementos que como que están presentes siempre. El Jesús más apocalíptico, tal vez la influencia de Juan Bautista. Yo creo que ese es el histórico. El histórico, sí. ¿No? Y otro Jesús como más conciliador, como más yo diría, de la unidad de los pueblos. Yo diría, y esto hay disputas sobre esto, pero yo diría que ese segundo aspecto que tú mencionas es un añadido posterior. El Jesús histórico es un profeta apocalíptico. Lo que pasó fue que cuando Jesús anunciaba que el mundo se iba a acabar, que el Hijo del Hombre iba a irrumpir, a establecer, a castigar a los pecadores y la ocupación romana se iba a acabar y el pueblo de Israel iba a ser bien reivindicado. Cuando nada de eso ocurrió, los primeros cristianos decían, bueno, en vista de que nada de esto ocurrió, pues se fue modificando el mensaje y se fue colocando en palabras de Jesús un mensaje que ya no era tan apocalíptico. Tú ahí mencionaste algo importante, por ejemplo, tú dices, bueno, Jesús en estos mensajes que es un poco más conciliador, abre la puerta a todos los pueblos del mundo. No, yo no creo que el Jesús histórico tenía eso en mente. El Jesús histórico era fundamentalmente judío y no tenía mucho interés en ir a predicar a los gentiles. Hay alguna historia en los evangelios donde él efectivamente sale de las fronteras de Israel a predicar a los gentiles, pero yo eso no lo considero histórico. Creo que lo que más probablemente ocurrió fue que Jesús fue un profeta judío que quiso alguna reforma dentro del judaísmo. El que realmente llevó esta naciente religión fuera de las fronteras del judaísmo fue Pablo. Jesús no. Sin duda alguna el gran personaje del cristianismo es Pablo y que viene a combinar también un conocimiento de su formación
grecolatina, por decirlo de alguna manera, Sí. grecorromana. Claro, Pablo era un fariseo. Mucha gente se sorprende con esto, piensan que los fariseos eran opuestos a los cristianos, no propiamente. Ciertamente los evangelios presentan muchas disputas entre Jesús y los fariseos, pero Pablo era un fariseo que no era originario de Jerusalén, sino de la localidad de Tarso. Y era un ciudadano romano. En los Hechos de los Apóstoles se narra que él era un ciudadano romano, que tenía formación tanto como rabino judío, pero a la vez estaba imbuido de probablemente cierta influencia de la filosofía griega. Entonces, realmente el responsable de expandir este mensaje más allá de las fronteras del pueblo judío es Pablo. Y de hecho es, digamos, el primer gran misionero. Después de que murió Jesús, hubo, digamos, una gran disputa entre sus seguidores respecto a qué papel debían jugar los gentiles, y los gentiles los vamos a entender como los no judíos, es decir, los que no habían sido circuncidados, qué papel jugarían ellos en el origen, en el desarrollo de esta naciente religión. Un personaje que se llamaba Santiago, que probablemente haya sido hermano de Jesús, le llamaban Santiago el hermano del Señor, era de la idea, se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, y él era de la idea de que esta naciente religión tenía que mantenerse en las fronteras del judaísmo, y de que si alguien quería pertenecer al movimiento de Jesús, tenía que ser primero judío y luego adscribirse a este grupo. Este Santiago se enfrentó a Pablo, y Pablo decía, no, para ser parte del movimiento de Jesús no tienes que ser judío, no te tienes que someter ni a la circuncisión ni a la ley mosaica, la ley de Moisés. Es decir, que no es necesario cumplir las leyes rituales de la Torá, lo que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento, para ser cristiano. Cualquier persona puede aceptar a Cristo sin necesidad de cumplir los mandamientos de la ley judía. Entonces, Santiago quería mantener una continuidad entre el naciente cristianismo y el judaísmo, mientras que Pablo fue realmente el que rompió esa continuidad y extendió el cristianismo a todos los pueblos del mundo. Es tiempo de hacer una pausa. En este momento estamos conversando con el profesor Gabriel Andrade de la Facultad de Humanidades y Educación. El personaje que nos reúne para la conversación esta semana es centrado en la persona de Jesús.